Y yo quiero que tú puedas abrir tu corazón y recibir la visión de parte de Dios para este año 2025, ¿sí? Para caminar juntos en la misma meta, en la misma visión que Dios ha puesto en nuestros corazones para ir adelante este año 2025. Y bueno, si se han dado cuenta, ahí nuestras poleritas, ¿sí? Que tan bonitos nos las han hecho, en la parte de atrás dice, hagan discípulos, dice. Y ¿saben qué? Cuando Jesús resucitó, estuvo varios días todavía aquí resucitado en la tierra, pero antes de ascender al cielo, Él dejó las instrucciones, ¿sí? Y yo quiero que abramos nuestra Biblia en estas instrucciones que son tan importantes, que está en Mateo, el capítulo 28, y vamos a leer versículos 19 y 20. Mateo 28, 19, dice así, estas instrucciones que Jesús ha dejado no solo a esos discípulos que estaban en ese momento, sino a ti y a mí, que somos discípulos de Jesús, somos sus seguidores, ¿sí? Esa instrucción es para ti, recíbela en tu corazón esta mañana. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso siguiente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí Jesús está dejando esta instrucción y está diciendo que debemos discipular. Dice, vayan, hagan discípulos, dice. ¿Qué es hacer discípulos? Hacer discípulos es ayudar a otros a seguir a Cristo. Hacer discípulos es ayudar a otros a seguir a Cristo, pero no a tu forma, ¿sí? No a tu manera, sino de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿sí? A mí me gusta decir inspirar a otros a que sigan a Cristo. Ahora, mi pregunta esta mañana para ti es, ¿tú inspiras con tu vida a que otros sigan a Cristo? No me respondas. Bueno, tú sabes, tú tienes la respuesta, ¿sí? ¿Tú inspiras a que tu vecino siga a Cristo? Tu vecino escucha ahí tus alabanzas cantando, tú tan lindo y tan bonito. O tu vecino está escuchando gritos y que sartenes vuelan por aquí. No sé. Entonces, tú y yo estamos llamados a inspirar a los demás a seguir a Cristo. Pero para que puedan seguir a Cristo, ¿quién primero tiene que seguir a Cristo? Nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos que seguirle a Él. Hacer discípulos, mi amada iglesia, no es un trabajo industrial. ¿Alguna vez han ido a una fábrica o trabajan en una fábrica? ¿O han visto cómo se trabaja en una fábrica? Sale así, ¿no ve? Pac, pac, pac. ¿No ve? Hacer discípulos no es así. No es un trabajo industrial. Hacer discípulos es un trabajo artesanal. ¿Alguna vez has hecho algo con tus manos o eres artesano o te gusta hacer algo con las manos? ¿Cómo se hace? ¿Se hace rápido? ¿Se hace así como algo automático? No. Le pones corazón, ¿sí? Le miras a ver cómo va a ser mejor aquí, allí, te toma tiempo, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, ¿cómo se va a ver mejor? Haciendo así, le pongo aquí, le quito aquí, a ver, y le pones el corazón y te toma tiempo. Y eso es hacer discípulos. No es algo automático, no es, a ver, toma, léete esta hojita y así vas a aprender y ya. No, toma tiempo, ¿sí? Toma tiempo inspirar a la persona con mi vida, con lo que yo soy, a que siga a Cristo. Ay, si toma tiempo, ya no quiero pues hacer. No, tienes que hacerlo, porque es un mandato que Dios nos ha dado, ¿sí?
es nuestro mandato. Dile al que está a tu lado, tienes que hacer discípulos, dile. Exacto. ¿Y sabes que ese mandato no es solo para los adultos? Eso, aquí no, Jesús no dice, bueno, todos los mayores de 18 van a ser discípulos. ¿Eso dice? Dice que todos van a ser discípulos. ¿Sí? Y hace discípulos, les dice a todos los que son sus seguidores, a los que son parte de Él. Sean niños, sean grandes, estamos llamados a ser discípulos. En la casa, en el colegio, en todo lado donde estemos, tenemos que mostrar a Cristo en nuestras vidas e inspirar a las personas a que quieran conocer a ese Jesús, a que quieran seguir a Cristo, iglesia. Amén, amén. Eso es nuestro llamado, eso es lo que tenemos que hacer. Y lo que pasa, mis amados, es que iglesia y hacer discípulos no solo ocurre aquí. Porque sabemos que este lugar le decimos iglesia, ¿no ve? Pero tú sabes que la iglesia, ¿quién es? Nosotros, porque Dios habita en nosotros. Él va donde vayamos, ¿sí? Entonces, hacer discípulos no ocurre acá solamente. Tu trabajo no se termina solamente los domingos acá, ¿sí? Sino, ¿dónde debemos comenzar este trabajo? Parte de este trabajo comienza también en casa. El libro de los Hechos nos muestra la historia de la iglesia, la primera iglesia instituida en la tierra. Después de que Jesús se había ido, la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 5, si tú has traído tu Biblia puedes abrir y si no podemos compartir contigo en la pantalla. Hechos capítulo 5, versículo 42, dice la palabra: y todos los días en el templo y por las casas, voy a repetir esa parte, dice, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿Predicar a quién? El discipulado es mostrar a Jesucristo, es mostrar a Jesús, es enseñar a Jesús, es predicar a Jesús, es Jesús. Por eso somos creyentes, por eso somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo, seguidores de Jesús. Ellos habían aprendido a congregarse en la sinagoga, todos. Pero a partir del primer mártir que era Esteban, la iglesia ya no podía reunirse porque los estaban buscando para matarlos. Entonces se reunían en las casas, en grupos más pequeños, ya no numerosos, porque la primera iglesia eran 3,000 y luego se convirtieron 5,000. Entonces necesitaban un teatro. Era fácil encontrar a los cristianos y matarlos, porque la idea era matarlos, hacerlos desaparecer. Pero después de esto se comenzó no a disolver, sino a esparcir de quién era Jesús. Y se comenzó a discipular en las casas, como dice la palabra acá, y se predicaba y se enseñaba. Yo quiero que a partir de hoy vayas buscando en tu corazón un espacio para que le abras tu hogar y podamos discipular desde tu hogar. Vamos a ir al libro de Hechos también, capítulo 16. Y hay una promesa por predicar y enseñar a Jesucristo. La palabra dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que discipulan, de los que abren su hogar para hacer discípulos. La palabra dice, Hechos capítulo 16, versículo 31. Todos conocemos esto y esta es una promesa grande. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. A ver, una vez más, todos, 2, 3. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Una de las maneras efectivas desde la primera iglesia es discipular desde las casas. Ellos se reunían en grupos pequeños, en afinidades. Tal vez les quedaba lejos ir al otro extremo, de norte a sur, de este a oeste. Se reunían en grupos pequeños y los discípulos asistían a las casas y les enseñaban y les mostraban a Jesucristo. En mi familia, la primera persona que entró a través del discipulado fue mi mamá. Ella conoció a Jesucristo. Con el pasar de los años, mi papá conoció también a Jesucristo. Aceptaron el llamado para predicar su palabra. Tengo 5 hermanos. Entre nietos y los demás debemos ser una cosa de 20 y más. Pero por una persona llegó a ser toda la familia para Cristo, y esta palabra se convierte en una verdad, porque dice: cree y serán salvos tú y tu casa. Y la familia de mi papá son 9 hermanos, los 9 conocieron. Y ahí tenemos como 50 o 60 personas más que conocen, entre otros pastores que actualmente están guiando iglesias. La palabra se cumple y es una tarea trabajar y hacer discípulos a través del hogar. Mucha razón. Pero como la pastora decía, el discipulado no es solo para los mayores. También los niños tienen que ser discipulados y ellos también pueden discipular a sus compañeritos y a sus amiguitos. Yo creo que siempre ha sido un desafío para los papás el criar a los hijos, el educar a los hijos. Y a veces piensan o pensamos que darles comida, comprarles ropa, darles buena educación, hacer que se diviertan, darles sus gustos, es educar y criar a los hijos. No digo que está mal, está muy bien que lo hagas, pero no solamente es eso, criar y educar a los niños. Y vamos a ir a la Biblia y ver lo que la Biblia nos dice acerca de los niños. Al libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Dice así, leemos juntos: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este proverbio nos está hablando acerca de instruir. ¿A quiénes? Al niño, dice. Quiere decir que debemos tener un tiempo dedicado a instruir a nuestros niños, ¿sí? No es un tiempo en que la maestra de la iglesia de niños va a estar haciendo ese trabajo. Claro que lo va a hacer, pero la maestra lo va a hacer una vez a la semana. Esta tarea es tarea de los papás, de instruir al niño en su camino, para que cuando él llegue a ser mayor no se pierda, ¿sí? No se pierda y vuelva al camino. Aunque el niño se haya apartado en su adolescencia, en su juventud, va a volver al camino. ¿Por qué? Porque la palabra ha sido implantada en su corazón. La palabra ha sido puesta en su corazón y la Biblia dice que la palabra no vuelve vacía. La palabra hace su obra en la vida de ellos. Por eso es importante, papás, que ustedes abran sus corazones a la palabra. Es tan bueno que estén aquí cada domingo aprendiendo de la palabra, pero no se conformen con aprender solo los domingos, sino que necesitan diariamente ser ejemplo para sus hijos en oración, en leer la palabra, en compartir con ellos ese tiempo de buscar a Dios. Así van a ser discipulados nuestros niños todo el tiempo, dedicadamente ese tiempo a cada uno de ellos, ¿sí? A veces la mayor parte olvidamos hacer esto y estamos preocupándonos más porque sean buenos alumnos, que tengan la mejor mochila, que hagan muy bien sus tareas, que sea el mejor atleta, el mejor músico, que sea el que mejor juega.
Tampoco está mal, está perfecto que trates de que tus hijitos sean los mejores. Pero en primer lugar es enseñarles el camino que deben seguir. ¿Y a qué camino se está refiriendo? Al camino de la palabra de Dios, ¿sí? A ese camino, porque así tu niño va a ser fortalecido, va a ser entrenado, va a ser fuerte en la palabra de Dios. Y cualquier momento él va a volver. Vengan tempestades a su vida, vengan circunstancias a su vida, ellos van a estar fuertes en la palabra y van a ir adelante. Porque no solamente los mayores pasamos por circunstancias malas, los niños también. Y para eso necesitan ser fortalecidos en la palabra de Dios. Necesitan ser instruidos en la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ir también al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Y leemos juntos también, por favor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¡Wow! La instrucción del niño debe ser ¿dónde? En la casa. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés yendo a dejarlo al colegio, cuando estés paseando, cuando lo estés recogiendo del colegio, todo el tiempo, estamos viendo. Y la repetirás a tus hijos, dice. Hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¡Wow! Buen trabajo que tienen los papás. Bien, entonces, lo que yo les pido a ustedes, papás, es que siempre abran su corazón cuando están oyendo la palabra, cuando están estudiando la palabra, porque ahí Dios va a ser revelándoles a ustedes la forma en que van a instruir a sus niños, la forma en que van a mostrar a sus niños el camino que deben seguir, ¿sí? Para eso necesitamos tener una relación siempre con Dios continua. Y así, junto con las maestras de Congre Kids y ustedes, juntos vamos a preparar el terreno fértil en cada vida de los niños para que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en ellos. ¿Sí? Bien, exacto. Entonces, papás, lo importante, ¿sí? Entonces, para aportarte algo, Olguita, es importante, ¿no? El ejemplo, Eso. ¿no? El ejemplo que como papás damos a nuestros hijos, ¿no? Vienen a ser nuestros hijos, nuestros discipuladores, ¿no, Olguita? Exactamente, nuestros discípulos, nuestros discípulos. Ese tema yo quería terminar con este punto, que realmente el ejemplo es la mejor herramienta para que tú puedas instruir a tus niños, ¿sí? Mostrarles cómo se ora, mostrarles cómo se lee la palabra, mostrarles cómo tienes tu relación con Dios todo el tiempo, ¿sí? Mostrarles que tú sirves a un Dios real, ¿sí? Que hay un Dios real, que tú estás sirviendo. Y ellos van a tomar tu ejemplo y vas a ver los hijos maravillosos que vas a tener. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, porque no puedo especificarme directamente en los papás, porque hay algunos que todavía no somos papás o los pequeños. Nosotros, ¿cómo podemos dar ejemplo? ¿Cómo podemos discipular con ejemplo? Y yo les invito a que veamos a Jesús. Todos conocemos a Jesús, ¿no? ¿Tenemos a Jesús en nuestro corazón, niños? Tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y ¿saben qué? Jesús es el hacedor de discípulos. Es el pionero, es el primerito en el mundo que vino a ser discípulos. Entonces, como pionero, nos ha dado esa gran comisión.
O sea, Jesús no ha empezado su ministerio con algo así pequeñito, yo me quedo nomás en mi casa y me quedo en mi casa y en mi casa nomás. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue su ministerio? Fue salir. El punto focal en esto fue salir y hacer discípulos. Entonces nos vamos a la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35. Niños, fíjense la pantalla. Quiero que leamos todos juntos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Alto, alto, alto ahí. ¿Qué dice? En esto conocerán solo la pastora Lisi, solo el pastor Fabio, solo la profe Eli, solo Cielo, solo Santi. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? En esto conocerán todos. Niños, ¿en esto conocerán? Todos. Esto te implica a ti, mi hermano y mi hermana, a mí. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Somos discípulos de quién? De Jesús. Somos discípulos de Jesús. Entonces tenemos una gran comisión, porque ¿a qué vino Jesús aquí? A ser discípulos, ¿no? Entonces, y continuamos leyendo. Esta parte me encanta, es muy linda. ¿Qué dice? Si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Saben qué? Jesús no solo ordenó a sus discípulos, o no solo nos está ordenando a todos nosotros a que hagamos discípulos. Más bien Jesús nos está enseñando con su ejemplo. Si ustedes agarran este libro maravilloso que es la palabra de Dios, ustedes pueden encontrar en el Nuevo Testamento cómo es que Jesús nos ha enseñado con su ejemplo. Yo les pregunto, ¿alguna vez han leído en la palabra o han visto en una de las películas de la historia de Jesús de que Jesús echó a un lado a alguien? Hizo a un lado a un hombre enfermo así y le dijo, ay no, estás enfermo. No. ¿Qué hizo Jesús con su ejemplo? ¿Qué nos mostró? Que lo sanó, dejó a un lado todo y lo sanó. Entonces Jesús ha estado 3 años así, constantemente con sus 12 discípulos, aquí, allá, y los discípulos estaban aprendiendo de Jesús. No fue fácil. Recordemos que cuando Jesús dijo a sus 12 discípulos, muy bien, hoy vamos a orar, esta noche vamos a orar. Y Jesús estaba orando, ¿y qué pasó con los discípulos? Se durmieron, exacto, Fabio, se durmieron. Pero la siguiente no pasó eso. O sea, los discípulos aprendieron porque vieron que Jesús toda la noche en vez de dormir se puso a orar. Entonces, hablar con Dios, exacto. Entonces Jesús estaba discipulando a sus discípulos y nos está discipulando a nosotros con su ejemplo. Ahora quiero que nos vayamos al pasaje del libro de 1 Juan 4:7. Y bueno, aquí yo tengo una pregunta para todos y quiero que todos me respondan. Todos tenemos a Dios en nuestro corazón. ¿Amén? Amén. Tenemos a Dios en nuestro corazón. Y si tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces conocemos y sabemos de aquel amor verdadero que Dios nos tiene a nosotros. Dios ha mandado a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí. O sea, con un amor tan grande que ha hecho que nosotros nos unamos a Él. ¿No ven? Entonces, este pasaje viene ahora para todos nosotros. Y quiero que lo leamos, pero con fuerza. Vamos, todos juntos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y Jesús nos decía, ámense los unos a los otros. Y en otro verso dice, como yo os he amado. Entonces, yo te invito a ti
mi amado, mi amada, como dice el versículo, amémonos unos a otros, porque si tú tienes a Dios en tu corazón, tú sí sabes amar. Y si hay personas que no saben amar, ahí te digo a ti que es tu momento de discipular. Y te invito a que si tú ya estás así, con esa certeza en tu corazón, tú salgas y discipules. Quiero contarles que es increíble que yo no pensé que yo estaba discipulando a una persona. Todas las mujeres vamos a la peluquería, ¿no ven? ¿Y qué hacemos en la peluquería? A veces nos pasamos horas, ¿no? Que el pelo, que el tinte, que las uñas, etcétera. Y normalmente con las peluqueras, ¿qué hacemos mujeres? Hablamos, ¿no? Entonces, pasa que yo conocí a una buena venezolana que me empezó a tratar el cabello y empezamos a hablar, pero no hablamos específicamente que Dios esto, Jesús esto, no, simplemente unas conversaciones que han fluido. Pasa que en mi cumpleaños me he enterado que esa persona está siendo llena de mí. Me mandó un mensaje tan hermoso y me decía, yo soy bendecida con tu amistad. ¿Cómo eres? ¿Cómo hablas? ¿Cómo tienes el amor de Dios en ti? Una persona X que recién me conoce 6 meses, que no hemos hablado de protestar y de renegar, simplemente ha fluido. Entonces yo hablé aquí con mi discipuladora, porque de todos nosotros, nuestra pastora Lizzy es nuestra discipuladora. Y todos nosotros somos discípulos de ella. Y ella es discípula de Jesús. Entonces, vemos cómo ella quiere siempre acercarse a ser como Jesús. Siempre cómo ora, cómo predica, cómo se preocupa por nosotros desinteresadamente. Porque nunca le han escuchado a la pastorita, ay, te quiero para que me invites un café. No, o sea, su amor es así, es incondicional, es desinteresado, ¿no? Entonces yo he aprendido de ella y yo sé que ustedes también estamos aprendiendo de nuestra pastora, ¿no? Y poco a poco, con nuestros actos, con nuestro ejemplo, vamos llegando a otras personas, a otras. Y esa es nuestra gran comisión, discipular, salir y hacer discípulos. Y si todavía tú no tienes a alguien, no te sientes preparado para salir a discipular y necesitas tú ser discipulado, ora mucho, porque te ponga Dios a la persona adecuada para que te discipule. Y así tú vas a salir a discipular. Entonces a eso yo les invito, mis amados y mis amadas. Mi querida Elisita, creo que es tan importante lo que acabas de decir. Y hace rato te equivocaste cuando dijiste, los niños disipulan en lugar de decir los padres disipulan. Pero yo creo que hasta esa equivocación es correcta. ¿Cuántas veces hemos escuchado casos de niños que traen a sus padres? El niño recibe la palabra y al poco tiempo vienen los padres. Y con esto yo quiero acotar algo. A veces nosotros decimos, qué gran comisión. Y yo soy tan chiquito, yo no sirvo para esto, no tengo las condiciones, yo tengo un pasado que nadie conoce, yo tengo un carácter tan terrible, tengo tantas características que no me hacen merecedor de ser un discipulador. Pero dice que cuando nosotros recibimos al Señor, somos nuevas criaturas. Y el Señor ya ha puesto en el madero aquellos pecados que tal vez te hacían no adecuado para esa gran comisión. Seguimos teniendo pecados, seguimos teniendo errores. Pero cuando Dios te llama a ti, no mira el pecado, mira lo que tú eres y lo que te llama a hacer en su obra. Quiero que leamos Deuteronomio 31:8. Y acá hay una palabra que a mí me ha bendecido durante muchos años. Esta palabra la dice Josué y dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará
ni te desamparará. No temas ni te intimides. Yo sé que muchas veces el pensar en tú servir a la obra del Señor te aterra. Te aterra porque piensas que no tienes las condiciones. ¿Quién soy yo para hablar delante de los otros? ¿Quién soy yo para hablar con otra persona? Si miren lo que yo soy. Pero sin embargo, cuando el Señor te llama a hacer algo, dice, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. Y no dice, Él estará contigo solamente en algunos momentos. Él dice, no te dejará ni desamparará. No temas ni te intimides. Hay una gran comisión, ir y hacer discípulos. Y ese momento en el cual tú tengas temor, tú tengas tal vez vergüenza o tú creas que tu pasado es el que te impide hacerlo, recuerda, el Señor dice, no temas, yo iré contigo y no te desampararé. Josué dio esta palabra al pueblo, pero Josué la recibió de Moisés. Y Moisés recibió esta palabra del Señor en su momento. Moisés fue un hombre que salió del palacio porque había matado a otra persona. Y ese hombre que tenía tal poder o de repente tal fuerza como para poder luchar contra un hombre y matarlo, el momento en el que recibe el mandato de Dios de ir y liberar a su pueblo, ¿qué es lo primero que pregunta? ¿Quién soy yo para hacerlo? Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser discípulos? ¿Quién soy yo para liderar un ministerio? ¿Quién soy yo para estar levantado al medio? Y al igual que Moisés, hasta veces nos preguntamos, Señor, soy tardo para hablar. Yo me he preguntado muchas veces, ¿quién soy yo? Señor, yo tartamudeo cuando hablo delante de la gente. Yo me pongo tan nerviosa. ¿Cuántas veces ese quién soy yo nos ha perseguido y no nos ha dejado hacer lo que el Señor nos ha mandado? Porque saben, hermanos, a veces nos medimos con la vara del hombre. El hombre puede mirarte al frente y decir, pero ¿qué está haciendo este al frente? Si yo conozco lo que ha hecho, si no tiene las condiciones para ser llamado líder, pero si habla tan mal, pero si no me gusta lo que dice. Pero sin embargo, Dios te llama y Dios ve en ti lo que tal vez otros no ven. Si Dios te llama, en primer lugar te dice, yo no te dejaré ni te desampararé. No retrases tu llamado por aquello que el hombre dice, por aquello que el hombre cree que ve. Si el Señor te llama, el Señor va a respaldar tu llamado. Amén. El Señor va a darte la gracia para que reconozca tu llamado y te va a dar la autoridad para hablar delante de reyes, delante de personas, delante del señor de la esquina que está pidiendo limosna. La autoridad de Dios va a ir delante tuyo. Moisés decía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para esto que tú me has mandado? Y el Señor respaldó su llamado. Vamos a ver por favor, vamos a ver el siguiente versículo. Gracias. Que está, sí, mi amor, por favor. Hasta que busques, Inesita, yo quiero leerles otro versículo que te va a ayudar, porque a mí me ayudó bastante cuando tuve yo una responsabilidad muy, muy fuerte y grande que Dios me dio. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué acepté estar aquí? Pero yo me agarré de esta promesa de Dios que está en Isaías 41:10 y que dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y Él es Dios que cumple, ¿sí? Él siempre va a estar ayudándote. Él te va a capacitar cuando tú estés en tu llamado. No tardes en buscar tu llamado. Ora, dile, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Qué debo hacer para ti? No pierdas tiempo. Él ya va a llegar, Él ya va a venir y que te encuentres sirviéndole, ¿sí? Y a veces, cuando nosotros sentimos que somos tan insignificantes como para hacer tremendo llamado, o a veces dudamos que el Señor haya puesto sus ojos en nosotros, el Señor nos da una palabra preciosa en 2 de Crónicas 12:9. Y dice, y me ha dicho, 2 de Corintios, 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Dios no dice, oye, yo te llamo porque tú eres grande, yo te llamo porque eres mayor, yo te llamo porque has hecho 10 seminarios o porque has completado tal cosa. Señor te dice, yo te llamo y bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Saben qué significa se perfecciona en este contexto? Significa se completa. Porque mi poder se completa en tu debilidad. Es en tu debilidad donde el poder de Dios hace efecto. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros diría, qué grandes oradores somos, qué capos que somos aquí, eruditos de la Biblia? Estaríamos viniendo delante para hablar de nuestra fortaleza, pero en nuestra debilidad se completa el poder de Dios. De que debemos capacitarnos, sí debemos hacerlo. De que debemos estar listos para la obra, sí debemos hacerlo. De que debemos guardar una vida conforme a la voluntad de Dios todo el tiempo. Pero no te limites por tus debilidades para cumplir el llamado de Dios. Porque si el Señor te ha llamado, su gracia va a completar tus debilidades para que se cumpla el propósito que tiene a través de tu vida. Bástate en su gracia. Y Él ha prometido que siempre te va a acompañar. No te mires como el hombre te ve. Mírate como Dios te ve. Dios no escogió al más fuerte. Vio en David la gracia de Dios en él. Deja que Dios te mire y te llame y obedece al llamado